Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para contrarrestar los efectos del avance de la COVID-19 en nuestro país. Uno de los síntomas más característicos de la infección por COVID-19 es la dificultad respiratoria que la acompaña. Pero tenemos que tener en cuenta que en Colombia existen regiones en donde el clima es bastante variable y precisamente puede generar cuadros conocidos como resfriados, en los cuales también van a haber síntomas respiratorios. ¿Cómo diferenciar si estos síntomas respiratorios son de una infección por COVID-19 o si son de un resfriado común? Ese es el tema que trataremos hoy en Es Tiempo de Sumar. Las enfermedades respiratorias son las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Cerca de 65 millones de personas sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y 3 millones mueren cada año, lo que la convierte en la tercera causa de muerte en todo el mundo. Aproximadamente 334 millones de personas sufren de asma y más de 10 millones de personas desarrollan tuberculosis, mientras que la neumonía mata a millones de personas cada año. Para hablar sobre enfermedades respiratorias y COVID-19 tenemos a dos invitados especiales el día de hoy. Ellos son el doctor Germán Camacho, que es pediatra, especialista en infectología, y la doctora Magnolia Arango. Ella es neumóloga pediatra. Bienvenidos y gracias por estar acá en Es Tiempo de Sumar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer acompañarlos en el día de hoy. Gracias. Bueno, profe, vamos a empezar entonces con la profe Magnolia. Yo quiero, profe, que por favor nos cuentes para iniciar cuáles son, digamos, estos cuadros de enfermedades respiratorias y sus síntomas característicos. Bueno, las enfermedades respiratorias son muy diversas y son muchas, pero naturalmente lo que habría que decir es que muchos de los síntomas también son compartidos por diferentes patologías. Y la más frecuente de todas estas es de tipo infeccioso, son los resfriados comunes o las famosas gripas que llamamos en términos generales o que la gente llama así, y pues se caracterizan por un poco de fiebre, secreción mucosa, por la nariz, los moquitos de los niños, puede que se baje un poco el apetito, malestar general y tos. Pero realmente pues se confunde completamente con el COVID o con otras enfermedades virales respiratorias. Y cuando se dice que el COVID tiene dificultad respiratoria o se manifiesta por dificultad respiratoria, hay que aclarar que solo unos casos cursan o evolucionan con dificultad respiratoria, por supuesto no todos. Muchos parecen una gripa común, un resfriado o una rinofaringitis común, como la denominamos en medicina. Gracias, profe Magnolia, por ponernos en este contexto. Ahora voy a hacerle una pregunta al doctor Germán Camacho. Y es que en Colombia la población tiene unas características por sus diferencias, digamos, sociodemográficas. ¿Cuál vendría a ser la población más vulnerable y qué tanto influye, digamos, factores como el ambiente en el que esté la persona e incluso el hecho de si esta persona es fumadora o no? Sí, existen unos factores de riesgo para padecer las infecciones respiratorias agudas. En pediatría, uno de los factores de riesgo más importantes es la ausencia de leche materna. Los niños que no son amamantados de forma exclusiva al seno tienen un riesgo hasta 2 veces más de tener durante la primera infancia infecciones respiratorias agudas. Entonces, el primer mensaje es, hay que alimentar a los niños al seno de forma exclusiva. Hay otros factores de riesgo para infección respiratoria aguda como la desnutrición, la combustión de biomasa, que es la exposición precisamente al humo de tabaco, al humo de leña, todo ello genera una inflamación en la vía respiratoria que puede favorecer la adherencia de los virus y las complicaciones que pueden tener las infecciones respiratorias, incluso favorece neumonías y complicaciones de la infección respiratoria.
También otro factor de riesgo importante es el hacinamiento, cuando muchas personas conviven en un mismo espacio, y por supuesto los ambientes fríos y húmedos. Por ejemplo, es clásica aquí en Bogotá que el pico respiratorio de infecciones respiratorias agudas normalmente, digamos antes de la época del COVID y todo, es en los meses de abril, mayo y junio, que es cuando son los meses más fríos y húmedos del año, y aumenta pues la tasa de infección respiratoria. Este año particularmente ha disminuido porque que los niños estuvieron aislados y estuvieron confinados, y ha disminuido en cerca de un 80-90% la circulación de estos virus, pero en condiciones normales se presenta en estas épocas. Gracias, profe Germán. Retomando con la profe Magnolia, hablábamos de que no todos los cuadros, digamos, de resfriados comunes ni de COVID-19 son iguales. ¿Cómo podríamos diferenciar entre una enfermedad respiratoria, digamos, aislada, diferente al nuevo coronavirus, y la COVID-19? ¿Hay algún truco, profe Magnolia? Decíamos antes que hay un denominador común de síntomas, no solamente al COVID, sino al resfriado común o cualquier infección viral. Pues trucos no hay, en el sentido que no podemos decir que hay un cuadro absolutamente característico del COVID. Lo que sí hay es algunas pistas, como que las personas pueden disminuirse el sentido del olfato y del gusto, y que los síntomas pueden ir avanzando en una forma mucho más clara. Pero realmente diferenciarlos es bastante difícil, sobre todo en época de pandemia. Entonces, ante esto, lo sensato, lo prudente es que cuando se presenten síntomas de fiebre, síntomas respiratorios, cualquiera que yo sea en el contexto de la pandemia, se consulte oportunamente. Pero no, que no se nos olvide que las causas de infección respiratoria aguda, como decía el doctor Camacho, realmente son múltiples. Entonces no solo pensamos en el coronavirus, sino en el rinovirus, el adeno, el Coxsackie, bueno, una gran cantidad que no son del caso mencionar, pero simplemente es para hacer énfasis en que son demasiados los virus que pueden ocasionar esta infección, y por lo tanto comparten muchísimo la sintomatología. Pero reitero, es importante que en el contexto de una pandemia, ante síntomas respiratorios, sobre todo cuando ha habido una pérdida de los cuidados, no se han lavado las manos, ha estado en una aglomeración la persona, o no ha tenido los cuidados suficientes de usar el tapabocas, etcétera. Las recomendaciones principales que se hacen, pues es necesario consultar oportunamente. Muchas gracias, profe Magnolia. Otra de las cosas que preocupan bastante acerca de la COVID-19 son las mismas complicaciones, y es un tema que acá en Es Tiempo de Sumar hemos abordado en diferentes ocasiones. Sin embargo, quiero aprovechar para preguntar al profesor Germán, ¿cuáles son las condiciones que pueden predisponer, digamos, a una mayor complicación por COVID-19? Estas enfermedades subyacentes que podrían significar un mayor riesgo al contraer esta enfermedad. Sí, hay varias cosas que se han venido conociendo en este tiempo de la pandemia. El primer factor de riesgo es la edad misma, en los cuales las personas mayores de 70 años y también mayores de 60 años tienen un riesgo mayor cuando se comparan con los adultos jóvenes y cuando se comparan con los niños. Los niños por edad tienen un riesgo menor, y especialmente los niños entre 1 y 10 años. Y entre los niños, los menores de 1 año tienen un riesgo mayor que los otros niños. Entonces, primera dato, la edad. Lo segundo, ya en los adultos, la presencia de hipertensión arterial, especialmente cuando no está controlada, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, personas con antecedentes de tabaquismo, ya de problemas respiratorios previos, personas con obesidad, con hipotiroidismo, con cáncer, con problemas inmunológicos, personas fumadoras, con asma no controlada, pueden generar y favorecer complicaciones por el COVID. Entonces, uno de los mensajes que nos deja esta pandemia es que hay que tener las enfermedades crónicas controladas, hay que prevenirlas primero, y cuando ellas se presentan, que estén controladas para disminuir el riesgo de complicaciones de esta entidad. Y estos factores de riesgo son comunes a otras infecciones respiratorias. No solo son factores de riesgo para COVID, también, por ejemplo, la obesidad era un factor de riesgo clásicamente descrito, por ejemplo, para influenza. Entonces, digamos, es común a muchas enfermedades respiratorias. La profe Magnolia también entonces nos mencionaba que hay unos síntomas y unos signos de alerta por los cuales una persona debería consultar lo antes posible.
Pero, ¿a qué significa consultar? ¿Significa realmente acudir al servicio de urgencias? ¿Significa pedir una cita con el médico general? ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido, profe Magnolia? Bueno, naturalmente cuando la persona siente o las personas que la rodean sienten que está presentando dificultad para respirar, se pone cianótica, es decir, los labios se le ponen morados las uñas de las manos se le ponen moradas, eso es indicativo de que la persona tiene una dificultad respiratoria y que es necesario consultar en urgencias, obviamente dependiendo de la entidad que le atienda, se dispondrá que se traslade de inmediato o enviarán un médico domiciliario. Bueno, hay diferentes mecanismos. Cuando se respira muy rápido también el hecho, por ejemplo, de que un niño, dependiendo de la edad, respire más rápido de lo que le corresponde por la edad, eso es otro dato muy importante para una consulta rápida. El otro aspecto en los niños es que movilice demasiado el abdomen en una forma exagerada o que se le hundan las costillas, eso todo es indicativo también de dificultad respiratoria. En ese caso, se debe ir al servicio de urgencias o, como decía, movilizar el mecanismo de atención. Hay síntomas que son mucho más leves y más soportables y entonces naturalmente deben ser atendidos en casa. Una persona que tenga COVID o que tenga cualquier infección respiratoria o afección, cualquier otra enfermedad, que tenga de pronto malestar, un poco de tos, secreción mucosa, etcétera, no es necesaria la consulta o si se puede revisar domiciliariamente. Pero cualquier signo de dificultad respiratoria o que un niño deje de beber líquidos o de comer o que esté muy decaído o que tenga alguna manifestación neurológica, por ejemplo, que esté muy adormilado o al contrario muy excitado, muy necio, muy molesto el niño, se debe llevar de inmediato a la consulta. O otras manifestaciones más grandes como convulsiones o como cualquier de estos datos que son lo que denominamos los pediatras signos de alarma y que nos obligan a que el paciente consulte rápidamente. Y en el caso pues, de un adulto, naturalmente lo que ya refería de dificultad respiratoria, de la respiración muy rápida, el color de cianosis u otras manifestaciones neurológicas o diarrea o deshidratación. Son realmente muchos signos y muchos datos que se pueden referir. Muchas gracias, profe Magnolia. Ahora entonces tenemos que entrar a preguntarnos qué pasa después de haber acudido al servicio médico. Y le voy a preguntar entonces al profesor Germán, ¿cuál es el tratamiento para ya disminuir estos síntomas respiratorios y qué tanto se diferencia el tratamiento entre adultos y niños para COVID-19? Bueno, entonces es muy importante. Ahí hay varias cosas que hay que aclarar. Hace un momento comentábamos precisamente que la mayoría de los pacientes, tanto adultos como niños, no van a requerir manejo en el hospital. La mayoría de las personas van a tener síntomas leves de dolor de garganta, de tos, de moquitos, de malestar general, y estos síntomas se manejan con analgésicos como el acetaminofén y como que para aliviar los síntomas. También pues manejar una adecuada hidratación. En esta fase, cuando el paciente está en casa, no hay ningún medicamento que hasta el momento haya demostrado que cambie el curso de la enfermedad. Entonces, ni la ivermectina, ni el dióxido de cloro, ni otros medicamentos, ni la hidroxicloroquina, ni la cloroquina, han demostrado que sirvan para cambiar el curso de la enfermedad, ni en COVID, ni en ninguna otra infección respiratoria aguda. Cuando el paciente presenta los signos de alarma que comentaba la doctora Magnolia y acude al servicio de urgencias, allí puede requerir que le pongan oxígeno suplementario, que le pongan oxígeno. En la casa siempre es importante también vigilar la oximetría. Y cuando van al hospital y tienen la saturación de oxígeno baja por debajo de 90 o 92%, le van a poner oxígeno suplementario. También le van a poner medicamentos para aliviar los síntomas y allí, si el paciente lleva más de 7 días de síntomas y tiene dificultad para respirar, puede tener indicación de dexametasona, que es el único medicamento que ha demostrado, digamos, prevenir la mortalidad en COVID, pero cuando se usa de forma adecuada. Cuando se usa de forma adecuada, es decir, después del 7º día, cuando el paciente requiere oxígeno,
y pues generalmente pues se encuentra hospitalizado. No sirve darlo antes, no sirve darlo en casa porque puede aumentar, digamos, la fase viral de la enfermedad. Conoce que hay una fase inicial en la cual el virus se replica y una fase secundaria o en una segunda etapa donde hay una respuesta inflamatoria. Allí la dexametasona sirve. Y ya el resto del manejo es un manejo de soporte. Si el paciente tiene más dificultad para respirar, puede requerir ya manejo en cuidado intensivo, donde puede requerir ventilación mecánica, ya técnicas especiales para lograr que los pulmones se oxigenen, la sangre se oxigene de forma adecuada, posición pronado y otras cosas que ya son del manejo del cuidado intensivo. Bueno, profe, gracias por contarnos acerca de esta información tan importante a tener en cuenta ya cuando definitivamente haya que brindar un tratamiento a una infección por COVID-19. La profe Magnolia también nos mencionaba que en tiempos de pandemia es muy, muy importante consultar por cualquier síntoma respiratorio en caso de que éste demuestre gravedad. ¿Qué recomendaciones finales le podríamos dar a la gente, profe Magnolia? Bueno, en términos generales, reiterar la necesidad de tener al máximo autocuidado y de cuidar a nuestra familia. Es decir, tenemos que seguir haciendo las medidas tan sencillas, pero que han demostrado que son de la máxima eficacia, que es el uso del tapabocas en forma constante y sobre todo cuando se sale, cuando se comparten espacios, etcétera. Siempre el tapabocas. En segundo lugar, la distancia es también clave, porque ya sabemos que a través de la expectoración o de los estornudos o de la tos, los virus salen hacia el medio ambiente y por eso es necesaria la distancia para evitar que nos expongamos y estemos recibiendo virus. Y el lavado de manos. No hay ninguna bacteria ni ningún virus que sea resistente al agua y el jabón, sobre todo si hacemos un lavado de manos cuidadoso, de acuerdo con lo que hasta casi que el cansancio, pero nunca sobra repetirlo, se ha enseñado de cómo lavarse las manos. Entonces, si somos capaces de conservar esas medidas, vamos a disminuir en una forma muy importante la exposición y la dispersión y la contaminación con el virus. Y por supuesto las medidas generales que se tienen cuando una persona un niño, por ejemplo, está enfermo, que es mantenerlo bien hidratado, ofrecerle suficientes líquidos que esté tomando, comida de buena calidad, que sea pues comida que verdaderamente lo nutra, evitar todo tipo de exposición a contaminantes ambientales. Ya el doctor mencionaba la necesidad de que no haya exposición ni a la biomasa, en lo posible no al gas de cocina, nada de leña en esta época de Navidad que se tiende desafortunadamente a utilizar en algunos sitios pólvora. Por favor, no permitir que los niños ni las personas se expongan a esto que además trae otros peligros, el no tener ningún tipo de exposición al humo del cigarrillo, al humo del tabaco. Todos estos humos son nocivos para la salud respiratoria y para la salud de todos los órganos, pero con mayor razón en este momento que estamos en pandemia, no debe haber exposición a tabaco. Eso en términos generales son los cuidados que se deben tener para, no solamente para el COVID, no solamente para las infecciones respiratorias, para los asmáticos, para las personas que están afectadas por una tuberculosis, por cualquier otra patología respiratoria. Gracias, profe Magnolia, por esa información y por esas recomendaciones tan importantes. Quiero hacerle la misma pregunta al doctor Germán Camacho, pero también le pregunto, profe, hay muchos mitos acerca del uso, por ejemplo, de elementos de protección personal en niños. Quiero que por favor nos cuente acerca de cuáles son los mitos y cuáles son realidades de las medidas que tienen que seguir los niños, que en algunos espacios no es necesario que usen tapabocas y demás cosas que uno escucha con respecto al cuidado de los niños en época de pandemia. Bueno, en relación a los elementos de protección personal y las medidas generales son pues similares a lo que se comentó y es general para todo el mundo. Distancia física, mantener los 2 metros de distancia, higiene de manos, que esto digamos no habría problema en niños o adultos,
y en el uso del tapabocas. El tapabocas de las tres medidas ha demostrado una gran eficacia para disminuir el riesgo de transmisión, tanto de la persona que puede tener los síntomas como la persona que está expuesta. Sí, es cierto, lo que se considera es que los niños mayores de 12 años deben utilizar el tapabocas igual que los adultos. Los niños entre 3 y 12 años es recomendable también que lo utilicen y mucho más ahora, por ejemplo, que van a regresar al colegio, es importante el uso del tapabocas a esta edad. El problema está en los niños menores de 3 años, en los cuales por edad no se recomienda el uso del tapabocas porque ellos ahí en este grupo etario, ellos no pueden manejarlo adecuadamente y puede existir un riesgo de asfixia y tienen también algunas circunstancias con la mecánica de cómo los niños respiran. Entonces, en ellos probablemente vamos a tener que utilizar otras estrategias fortaleciendo mucho más la distancia física, la higiene de manos, los adultos utilizando el tapabocas y también reconocer que gracias a Dios estos niños igual tienen un riesgo menor de transmisión, son el grupo etario en que menos riesgo de transmisión hay, los menores de 10 años, porque tienen menos cantidad de receptores de la enzima convertida de angiotensina, el virus se pega menos y la severidad de la infección es menor. Cuidado con los niños, pues obviamente que tienen comorbilidades y que tienen factores de riesgo. Otro punto importante en relación a la prevención, que es fundamental y en todos los niños y tenemos que fortalecerlo, es la vacunación. Lamentablemente por la pandemia las cifras de vacunación ha caído a coberturas de un 70-75%, cuando nuestras metas y nuestras coberturas, especialmente en las grandes ciudades, siempre son superiores al 90%. Entonces es reiterar a los papás que es seguro llevar a los niños a vacunar y que debemos llevarlos a vacunar, especialmente contra influenza, contra neumococo, contra tosferina, contra hemófilus influenza, pero todas las vacunas son muy importantes. Estas vacunas especialmente protegen, además del sarampión, contra infección respiratoria aguda. Entonces, en esta época en que aún está lloviendo, que viene también el próximo año, que en el próximo año van a regresar al colegio, van a comenzar a circular otros virus respiratorios. Entonces, así como se comentó anteriormente que hoy el 80% de los virus respiratorios que circulan son COVID y por eso cualquier síntoma respiratorio es COVID hasta que se demuestre lo contrario y no nos quedemos pensando en que tiene una gripita porque es que tiene moquitos y no tiene fiebre y tiene dolorcito de garganta. No, porque los síntomas del COVID pueden ser así. Probablemente el próximo año siga circulando la COVID, pero también circulen los otros virus respiratorios y haga un poco más difícil el diagnóstico en estos casos. Y finalmente la única manera de poder diferenciarlo es con las pruebas de antígeno o las pruebas moleculares, porque desde el punto de vista clínica no lo hay, pero entonces sí es muy importante vacunarnos para prevenir estas infecciones. Si tu temperatura es mayor a 38 grados, tienes dificultad para respirar o has perdido el gusto y el olfato, comunícate con tu EPS o con la línea nacional 192 lo más pronto posible. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, quiero agradecerles, doctor Germán Camacho y doctora Magnolia Arango, por hacer parte de este espacio que se llama Es tiempo de sumar y brindarnos esas recomendaciones tan importantes en este contexto de la pandemia, en el contexto de enfermedades respiratorias y en el contexto también de los niños y niñas que están expuestos a este virus de COVID-19. Gracias por estar aquí. No, con mucho gusto, muchas gracias Sergio, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos atentos y para nosotros es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio tan importante de la Facultad de Medicina. Un feliz día y gracias. Bueno, nuevamente gracias a ustedes, profesores, y también a todos quienes nos sintonizaron. Gracias por ver Es Tiempo de Sumar. No olviden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar, este espacio que es realidad gracias a la alianza entre UN Televisión y la Facultad de Medicina. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.